bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Sol de mi ser, mi Salvador. Se encuentra en la página 423. Página 423 de nuestro himnario. Sol de mi ser, mi Salvador, contigo vivo sin temor, no quieras esconder jamás de mí la gloria de tu faz. Conmigo queda cada día, pues eres tú la vida mía. Contigo cuando noche sea, la luz de tu presencia vea. Al sueño blando al entregar mi cuerpo para descansar, pensando en ti me acordaré. Dijiste te protegeré. Tu bendición al despertar, dame y que al transitar, cual peregrino a tu mansión, alcance paz y salvación. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración delante de la presencia del Señor, Amén. pidiéndole que Él dirija cada momento, cada instante de esta nuestra escuela bíblica. Amén. Su amor, su gracia, su compañía sea presente en todo momento Amén. en nuestro medio. Padre, en esta hora, Señor, a través de los méritos de Jesús, mi Salvador, me presento delante de tu presencia en oración. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos brindas de poder elevar, Señor, esta escuela bíblica en tu nombre. Sí, Señor. Señor bendito, hemos venido para aprender de ti. Hemos venido a esta escuela porque necesitamos un maestro. Amén. Y por eso te rogamos, Señor, que tú vengas a enseñarnos la lección que hoy ha sido preparada. Dios eterno, entendemos por las Escrituras que tú, Señor, conoces la necesidad de cada corazón que en esta hora, Señor, asiste a la escuela bíblica. Amén. Tú puedas, Señor, a todos nosotros, alumnos, enseñarnos, Señor, más de tu palabra, conocerte más cerca, Señor, y así poder establecer esta relación tan maravillosa que nos ha acontecido desde que tú, Señor, apareciste en nuestras vidas, desde que tú, Señor, nos llamaste a este magno conocimiento. Te pido, Señor, desde el menor hasta el mayor, la escuela bíblica de niños, Señor, que ha sido una bendición, bendícela, Señor, en cada hogar, en cada familia, donde se ve, Señor, y se asiste a esta escuela bíblica. Y también aquí, Señor, la escuela bíblica de adultos, tú nos puedas acompañar, tú puedas estar en medio nuestro. Cada expresión, cada oración, cada versículo de tu palabra pueda ser vida en nuestros corazones y así podamos ser vivificados por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor continuamos el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Nos corresponde el capítulo 26. Amén.
capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Si bien, con la ayuda del Señor, estaremos ocupados entre los versículos 15 y 18, vamos a dar lectura a partir del versículo 12 para recordar y tener también el contexto de la palabra del Señor. Tiene por título Pablo relata su conversión. Amén. Pablo relata su conversión, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 12 al versículo 18. Amén. Lo haremos responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. todos, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Tu palabra ya ha sido leída y te pedimos, Señor, que tú puedas humildemente enseñarnos tu palabra. Señor, más que el conocimiento, el poder tuyo, Señor, que tu palabra sea revelada y declarada a nuestros corazones. Solo tú conoces cómo cada uno de nosotros en esta hora se acerca a ti buscando tu rostro, Señor. Respóndenos conforme a tu santa y divina voluntad, proveyendo todo lo necesario para que este hombre espiritual pueda crecer, conocerte más a ti y estar más cerca cada momento de ti, Señor. Esta comunión maravillosa que has establecido, Señor, pueda ser en esta hora religada. Amén. Para que podamos alabar tu nombre y ver tu gloria. Amén. Tu gracia, Señor, y tu dirección te la pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque nos permite continuar este estudio maravilloso de la palabra del Señor, palabra de Dios viva. En unas horas más, otro instrumento del Señor puede tomar este mismo pasaje y el Señor lo usará de acuerdo a ese momento. Amén. Por eso que la palabra del Señor es viva. Siempre tiene algo para nosotros. Siempre el Señor tiene dispuesta la mesa. Siempre el Señor, donde está su palabra en medio, tiene salud para nuestra alma. ¿Por qué a veces no recibimos esa salud? ¿Por qué a veces no parece que no pasó nada? Es porque nosotros no estábamos atentos. Es porque nosotros no escuchamos el silbo suave y apacible, porque no estaba en el terremoto, no estaba en el estruendo de muchas aguas, no estaba ahí,
no estaba en el relámpago, en el trueno, sino en el silbo suave. Amén. Para poder sentir el silbo suave necesitamos sensibilidad. Así es. Necesitamos estar aquí, ahora, en la presencia del Señor. No, como nos enseña su palabra, este pueblo de labios me honra. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo estar físicamente acá, pero mis pensamientos en otro lugar. Si es así, no vamos a recibir esta agua viva, no vamos a recibir este maná celestial. Por eso que es un momento muy importante, es un momento sacro, es un momento santo, todo el culto a Dios. Que en este momento el Señor nos haga olvidarnos de todo lo material para que podamos entrar en su gloria, para que podamos entrar en este momento maravilloso en el cual Él empieza a hablar a nuestras vidas y empieza la operación que solo Dios puede hacer. Empieza a regenerar nuestra alma, empieza a regenerar nuestra vida espiritual, empieza a regenerar nuestra vida emocional, empieza a regenerar nuestra vida física. Así es. ¿Cuántas veces llegamos a la casa del Señor y en ella el gozo del Señor es Amén. mayor, Amén. a tal punto que nos olvidamos? Nuestras dolencias pasan Así es. y podemos entrar en este momento maravilloso, como nos enseñaba la palabra del Señor en estos días. Amén. El tiempo no crono, no del hombre, sino el tiempo de Dios. Amén. El tiempo, el kairos, en donde el crono desaparece. Somos esclavos del crono, absolutamente. En este momento, el hombre no vale por cuánto gana, ni por la hora que él pueda valer, sino por el tiempo. El tiempo cuesta muy caro, se dice, ¿no es cierto? Una expresión muy común: no me hagas perder tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas a que dedicarnos, y el Señor nos enseña que no estemos ociosos, debemos estar ocupados haciendo cosas, haciendo así, meditando en su palabra, atento a la obra del Señor, atento a la casa del Señor, atento a lo que el Señor pueda requerir de mí. Entonces en este momento el cronos cuesta muy caro, muy caro. Sin embargo, hay un momento en el cual entramos al tiempo de Dios, otro tiempo, otro espacio. Las cosas que allí acontecen se dirigen y se regulan de otra manera, no como queremos. En el tiempo de Dios, la lógica, la razón, el raciocinio ya no tienen prioridad, ya no prevalece, porque la palabra del Señor nos enseña que sus pensamientos son tan lejos de mis pensamientos como lo es el cielo de la tierra. El cielo está muy lejos, tiene otra manera de regirse. Ese es el tiempo de Dios. Por lo tanto, el tiempo kairos es una invitación que el Señor nos hace en esta hora. Y para ello, entonces, debemos olvidarnos del tiempo crono. Debemos dejar todo lo que en el tiempo crono nos sujeta, nos afirma, nos hace estar pendientes. Estamos atentos, ocupados. En el tiempo de Dios no. Todo esto pasa. Y ahí es donde el Señor empieza a operar. Así estaba Pablo. Estaba muy ocupado del tiempo cronos. Él estaba muy ocupado del mandato que le hicieran, que él también solicitó de mucho agrado y mucho gusto. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, Pablo ya estaba entregado a la obra. En este caso, en este momento, a la obra del Sanedrín. ¿Cuál era esa obra? Poder
exterminar, como lo vimos el pasaje anterior. Dice el versículo 9, que no leímos hoy: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, Pablo ya estaba separado para hacer una misión. Él ya estaba dedicado plenamente. Yo ciertamente había creído mi deber. Cuando uno asume un deber, a veces nos corresponde asumir deberes que no queremos. A veces el papá le dice al hijo: ya, ok, yo voy a asumir este compromiso, sea económico, sea social, sea político. Muchas veces los padres nos vemos forzados a veces a decir: ya, yo voy a asumir, no te preocupes, déjalo conmigo, yo voy a asumir este compromiso. Cuando asumimos un compromiso, nos dedicamos a él, nos consagramos a ello. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y como lo vimos en la clase anterior, Pablo había asumido este compromiso. Él, de una u otra manera, ya estaba funcionando como un apóstolo. Apóstolo significa separado para una misión. En este caso, él iba hacia Damasco, ¿no es cierto?, encargado de esta misión. Entendamos que es una persona como nosotros, es decir, él tiene familia, él tiene amigos, él tiene otras responsabilidades, él tiene muchas cosas que hacer. Él trabajaba, ¿no es cierto?, tejiendo tiendas. Él trabaja también en el Sanedrín, no sabemos si es pago o no, pero él también está. Entonces, cuando él hace esta acción, él ya está haciendo algo que está siendo separado para ello. En este caso, enviado por el Sanedrín. No sabía él que el Señor ya lo estaba preparando. El Señor ya lo estaba separando de toda su comunidad donde él está inserto, para poder aparecérsele en ese camino a Damasco. Y ahí es donde acontece ahora. Él no sabía que estaba haciendo algo como apóstolo del Sanedrín para terminar siendo un apóstolo de Cristo. Así es, Señor. Cuando Dios decide, cuando Dios determina, cuando Dios separa a un hombre, nada lo puede detener. Amén. A pesar de todas las atrocidades que vemos que él realizó, él lo cuenta de una manera muy clara, muy explícita, todo lo que hizo. Los hombres de Dios, como comentábamos en una de estas lecciones, no tienen ningún miedo de hablar quiénes eran, para poder mostrar el poder, la gloria de Dios. ¿Cómo fue esto? En los versículos que leímos en el día de hoy. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión. Se da cuenta que él estaba en comisión, ¿no es cierto? Estaba separado, estaba preparado, estaba dedicado a esto, de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hemos leído y hemos estudiado todo este tiempo que hace mucho calor en todo este lugar, y normalmente a esta hora del mediodía se dejaba para descansar, para capear todo el calor del día.
Entonces, la urgencia que presenta Pablo es notoria, porque a mediodía hacía extremado calor. Había una urgencia en lo que él estaba haciendo. Cuando esto acontece, dice acá la palabra del Señor, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Tiene que haber sido una luz muy especial. Tiene que haber sido una luz muy potente. Una luz que sobrepasaba al punto la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Es una voz, es una luz tan grande, tan especial, se me ocurre que puede ser como una onda expansiva. Tiene que haber sido algo sobrenatural, algo muy especial. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, nunca supe si fue un rayo o fue una onda expansiva lo que me aconteció. Vivíamos en Brasil y estábamos con mi esposa un día domingo hablando precisamente con quien fuera nuestro pastor Josué por teléfono, cosa que no se puede hacer, ¿no es cierto?, cuando está lloviendo y hay rayos y relámpagos, porque precisamente las conexiones hacen, ¿no es cierto?, tierra y se producen caen los rayos, ¿no es cierto? No puede estar la persona en el agua. Hay varias indicaciones que acá en Chile nosotros las desconocemos, así como conocemos muy bien qué hacer en un terremoto, no sabemos qué hacer en casos de rayos. Y estábamos conversando con el pastor Josué, porque precisamente la lluvia era tan grande que era imposible salir de casa, imposible. Es aguacero. Y en eso, de repente entra por el lugar donde yo estaba una luz que fue un abrir y cerrar de ojos, y el teléfono estaba por allá y yo estaba por acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? No tengo idea. No lo sé. Testigo es nuestro pastor Josué, porque se cortó la comunicación, y mi esposa, que estábamos ahí. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros podemos asociarlas a lo que podría haber sido. Entiendo perfectamente que ellos hayan caído al suelo. Uno dice, ¿pero cómo? Puede haber sido perfectamente un rayo que los dejó a ellos atónitos, solo que después venía la voz Amén. de Dios. Es importante destacar que solo en este pasaje Pablo comenta de los que iban con él. Los otros pasajes bíblicos donde él comenta su conversión no habla de ellos, pero aquí sí vemos que yendo por el camino vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces podemos ver cómo es un hecho sobrenatural, algo mayor. Primero la luz, luego la voz que habló. Y habló con Pablo y le dijo estas cosas. Pablo hizo notar en los versículos anteriores que iba en una misión de odio y de persecución bajo autoridad y comisionado por los mismos líderes religiosos que ahora le acusan. Es decir, esta misión, Pablo es muy honesto, es verdadero. Los hombres de Dios son verdaderos. Dice, yo iba comisionado por los mismos que ahora me están acusando. Es decir, él dice, ¿cómo es posible que yo haya pasado de un lugar a otro? ¿Cómo es posible que ahora me persigan por lo que hago si yo iba en comisión haciendo esto? Entonces, esta misión de odio y de persecución
le está diciendo al rey, ahora la estoy sufriendo yo. Vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo literalmente vio la luz antes que viera figuradamente la luz, abriendo así sus ojos espirituales. Pablo iba camino a Damasco, confiado de que hacía lo correcto, pero tuvo que ver una luz más potente que el resplandor del sol de mediodía para darse cuenta que estaba equivocado. Necesitó mucho más. Él iba convencido, él estaba certero de lo que iba a hacer. Convencido absolutamente. Iba con el respaldo de todo el Sanedrín. Sin embargo, tuvo que ver algo mayor. Acá, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vamos a ver este mismo pasaje en Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 6. Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 6. Dice en el nombre del Señor. Amén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Entonces, Él muestra el llamamiento, ¿no es cierto?, personal de Jesús. Él lo llama con su nombre, Saulo, Saulo. Es el llamamiento personal. Y aquí ya podemos entrar, ¿no es cierto?, a ver cómo cada uno de nosotros ha tenido un llamamiento personal. Pablo necesitó una luz más grande que el resplandor de mediodía y una voz. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo, ¿no es cierto?, a Jesús. Jesús se siente absolutamente perseguido cuando uno de ellos es perseguido. Él se identifica con cada uno de sus hijos. Así es, Señor. Él se identifica con cada uno de los que han creído en Él. Amén. Por eso le dice esta persecución, y esta persecución es una persecución necia. Quien persigue a Jesús tiene una necia persecución. Así. Quien persigue a los hijos de Dios tiene una necia persecución. No debe. Estas palabras entonces enfatizan el llamamiento personal de Jesús, la naturaleza mal encaminada de la persecución y la necedad de perseguir a Jesús. Cuando Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, ahí cambió el mundo de Pablo. Inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba glorificado. Amén. Esto fue lo que él necesitó. Entendió que Jesús reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza y condenación, en la tumba fría, donde estuvo por 3 días. Entonces, en esta lección, el Señor hace resaltar y sobresalir la resurrección de Jesús. Siempre le agradecemos al Señor por el sacrificio que Él hizo por nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz es una victoria, pero la resurrección es el triunfo. Y es lo que se le aparece ahora a Pablo. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús.
Y al perseguir a Jesús, él luchaba contra el Dios de sus padres. Por eso Pablo se tuvo que arrepentir al instante y hacer una transformación de su mente, la cual le llevó a transformar sus acciones. Pablo, antes de convertirse, había vivido una vida moral, así que no debía arrepentirse de inmoralidad, pero sí debía arrepentirse de un celo mal dirigido y de ideas erróneas sobre Dios. ¿Cuántas veces tenemos ideas erróneas? Y el Señor nos va mostrando, y el Señor nos alumbra, y el Señor abre nuestros ojos. Amén. Y el Señor nos permite ver. Cuando a una persona se le ocurre una idea, normalmente se grafica como una ampolleta entendida. ¡Ah! Se le ocurrió algo. Para nosotros, Jesús es nuestra luz. Amén. Él nos alumbra. Él nos hace ver cuando estamos en error. Él nos hace ver cuando estamos en pecado. Él nos va mostrando el camino. Como veremos en la lección, Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Así como se le apareció a Pablo, se te apareció a ti, se me apareció a mí. Y si todavía vives en un momento entenebrecido de tu vida, donde no hay luz, donde hay frío, donde hay frialdad, puedes pedirle al Señor que alumbre tu vida, porque llegará la luz, llegará el calor de su compañía en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quería solamente, antes de entrar de lleno en nuestra lección, comentar respecto de este verbo, ¿no es cierto? El verbo cosar. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es tomado de la actividad animal, es una actividad agrícola. Y el cosar es rechazar, no aceptar, no permitir. Es tomada de la zoología, sacudida violenta que lanza una caballería u otro animal con alguna de las patas traseras con intención de golpear. Golpe dado por una persona moviendo el pie violentamente hacia atrás. Es no aceptar, es el rechazar, no permitir. Entonces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando se colocaba, ¿no es cierto?, un novillo nuevo con un buey viejo, normalmente quien tenía que enseñarle tenía que tener un asunto puntiagudo para que cuando el animal, ¿no es cierto?, rechazara, tenía que con el aguijón irlo cada vez espetando hasta que el animal pudiera entender y el animal pudiera ceder. Entonces este concepto de Pablo, ¿no es cierto?, de no entender, de no querer aceptar, de rechazar, de no permitir, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se dice también que el aguijón que se menciona aquí es la conciencia de Pablo y que Dios ya estaba trabajando en la vida de él a través del testimonio de Esteban. Que Esteban fue un hombre que nunca rechazó, fue un hombre y todas estas personas que el apóstol, ¿no es cierto?, persiguió, mató, aserró. Recordemos que también alguna vez sirvieron de lámpara a los cristianos,
Todo esto en algún minuto empezó a sentir algo que no correspondía. Dura cosa es dar cosas. Cosas es rechazar, no querer aceptar, es reclamar, ¿no es cierto? Es no permitir, es no querer, y para ello, ¿no es cierto? Rechaza hasta que tiene que ceder en algún minuto. Personas enfermas que muchas veces tienen tanta fuerza que ni 6 u 8 hombres pueden dominarla hasta que llega, ¿no es cierto?, a un lugar donde tienen que atarlos y ahí esperar hasta el momento cuando ya las fuerzas ceden y ahí se relaja, ahí entendió, ahí comprendió. Esto es dar cosas, es el no aceptar, es el rezongar, el no permitir. Quizás en el caso de Pablo era muy evidente y en el caso de Pablo era por el hecho de ser un hombre honesto, de decirlo, lo sabemos. ¿Cuántas veces quizás nosotros damos cosas contra lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestras almas? ¿Cuántas veces estamos rechazando lo que el Señor ha preparado para nosotros? Que el Señor abra nuestro entendimiento. Amén. Nuestro entendimiento entenebrecido puede ser alumbrado por Jesús para que podamos ver cuál es su buena, santa y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entraremos entonces en nuestra lección del día de hoy. Tiene por título Continuación de la defensa de Pablo ante Agripa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 12 al 15, donde Pablo relata su conversión. Vio una luz, ¿no es cierto? Versículo 12 y 13. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Vio la luz del Cristo glorificado. Amén. Qué maravilloso es. Lo que él pensaba que era, no era más. Jesús glorificado. Amén. En gloria. Tenemos algunas referencias en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 9. Nos cuenta y nos muestra este pasaje quién es Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Señor dice: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Venía a este mundo. Qué versículo maravilloso. Amén. El Señor ha alumbrado tu vida. Amén. Él se apareció a tu vida. Te dio esa luz para poder continuar en el camino adelante. Tenemos a Jesús en nuestro Amén. corazón y tenemos la palabra del Señor. Amén. Lámpara, luz, Amén. luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Un camino a seguir. 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué maravilloso es el Señor, estos versículos, cómo nos muestran
cómo Dios es perfecto. Dios es perfecto. Cómo Él se demuestra a Pablo, a Saulo en ese momento, con una gran luz resplandeciente. Pero Él ya lo había dicho: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra la vida de todo hombre. Ahora estamos viviendo el invierno. Estamos viviendo el invierno acá en Chile. Por lo menos desde la zona central hacia el sur es un poco más notorio. Y podemos ver en estos días cómo cuando sale el sol, inmediatamente comienza la luz. Amén. Y empieza el calor. Así es. Mientras de noche está frío. Es un frío apagado, es un frío totalmente sin calor, falta de calor, gris. Es un frío, imaginemos el frío de la noche. Ahora imaginemos que viene el sol y empieza a calentar y empieza a deshielar todo ese cemento, ¿no es cierto? Y la ciudad comienza a tener nueva vida inmediatamente. Así es Jesús. Amén. En nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Juan capítulo 12, del versículo 44 al 46. Dice: en el nombre del Señor. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Amén. Yo he venido para que el que viene a mí no permanezca en tinieblas. Tiniebla. No hay donde ver, no hay donde mirar, no hay donde asirse. Entonces Él se presenta como la luz. Así es. La luz del mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo vemos la gloria de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, por eso Él se hizo hombre, se hizo carne, se humanizó. Desde ahí surge, a través de la resurrección de Jesús, ahora surge esta luz, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué lindo momento el Señor nos lleva a recordar hoy en esta lección, el resplandecer en nuestros corazones, este resplandecer de Jesús, para iluminación del conocimiento. El conocimiento es iluminado. El conocimiento no es tétrico, no es frío, no es apagado. El conocimiento es iluminado. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Conocemos a Dios a través de esta iluminación
en la faz, en el rostro, en la faz de Jesucristo. Por eso que Él es la luz, el cual trae la gloria del Padre, la gloria de Dios. Lo vemos a través de Jesús. Así como la luna no tiene luz propia, es iluminada por el sol, así también nuestro Jesús amado refleja la gloria de Dios completamente para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en segundo punto tenemos que oyó una voz, versículos 14 y 15 de nuestra lección. Versículos 14 y 15. Caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oyó una voz: ¿por qué me persigues? Jesucristo se identifica con los creyentes, porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es separada por Él. La iglesia es la consecuencia de Cristo, donde Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Como nos enseñaba la palabra del Señor estos días en Efesios, el edificio bien armado sobre una piedra angular que es Jesucristo. Por lo tanto, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Jesús. Pablo perseguía a los que habían creído en Jesús, pero él, como cabeza, como piedra angular, se siente, ¿no es cierto?, y se identifica con los creyentes. Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Amén. Dice en el nombre del Señor. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Amén. ¿Qué mensaje nos deja el Señor hoy? Amén. Qué mensaje maravilloso. Él se identifica con cada uno de los que necesitan, de los que sienten falta, como el buen samaritano. Ese pasaje maravilloso donde todos pasaban muy ocupados, muy preocupados con el cronos. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados con el cronos, el tiempo? No alcanzo a detenerme para dar una palabra. No alcanzo a decir: el Señor te bendiga. No alcanzo a decirlo porque estoy muy ocupado. Mire lo que nos dice hoy día la palabra del Señor. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. La invitación que nos da el Señor
de amar a nuestro prójimo, Así es. a la viuda, al menesteroso, al extranjero. Debemos amarlos. Debemos abrir nuestra mano. Así es. Muchas veces viene el prejuicio. Pero es que no somos llamados. Somos llamados a darle al sediento, Así es. al hambriento, al necesitado, al enfermo, al forastero. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Anduve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No seamos prejuiciosos. No seamos. Podamos dar con la ayuda del Señor. El dar, se necesita la mano abierta para dar. A veces estamos un poco ocupados y preocupados, pero además juntando, cuidando, ¿no es cierto?, para poder tener para esto, para aquello. Y no vemos al menesteroso que está al frente de nosotros. Cuidado, que hoy día el Señor nos dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, el Señor se identifica. Él se identifica. Si hay algo con lo que Dios se identifica, es precisamente lo despreciado y lo desechado del mundo. Vemos a través de toda la historia cómo el Señor nunca se olvidó del menesteroso. Él nunca se olvidó de quienes nosotros como sociedad muchas veces los dejamos de fuera. No hace parte de ellos. Es que mi Jesús tiene cuidado. Él se identifica. Por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Podamos hacerlo mirando al Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor: y Él, refiriéndose a Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él como cabeza se identifica como cuerpo, se identifica como el mayor. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice: en el nombre del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Amén. La identificación de Jesús contigo, Así es, Señor. conmigo, Gracias. en todas las circunstancias. Lucas capítulo 10, versículo 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así de íntimo es nuestro Jesús, así de nuestro es nuestro Jesús. No está allá lejos, está acá, doliéndose contigo. Si te sientes rechazado, no estás siendo rechazado solo, estás siendo rechazado junto a Él y rechazando además al Padre, todos en uno solo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 12. En el nombre del Señor. Amén. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amén. Amén. Qué mayor comprobación de que Él nos acompaña en todas las circunstancias. Amén. Aquellos que en Él creen. Por eso le dice a Pablo: Él toma el rol de padre. ¿Por qué me persigues? Es como cuando un padre sale en defensa del hijo. Es como cuando asume el compromiso. Los dolores los sentían sin duda los hermanos que habían sido matados, que habían sido torturados, que habían sido les dio voto de muerte. Sin embargo, él se siente
a mí me persigues. Así es. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 14. Tenemos en Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11. Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice en el nombre del Señor. Amén. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. El amor de Jesús. Amén. Ni yo te condeno. Pero dar coces contra el aguijón es establecer una rebeldía contra el que todo lo sabe, contra la verdad de Dios. Vamos a ir a dar cosas contra Jesús, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo ama, que su verdad está en Él, que ve todo el tiempo, pasado, presente y futuro, mi tiempo. Es dura cosa te es dar cosas contra Él. El Señor Jesús conocía la conciencia de cada uno de esos hombres. Él sabía que ese juicio estaba haciendo de manera incorrecta. Nada de eso les dijo. Porque para que hubiera un justo juicio tenía que estar también el hombre ahí presente. No estaba. Estas cosas que, ¿no es cierto?, el hombre astutamente intenta programar para hacer que tenemos al Dios de la verdad, Amén. al Dios de la luz, Amén. al Dios de amor, al Dios que se identifica con nosotros. Estamos pasando por un valle de sombra, estamos pasando por un momento difícil, de soledad, de tristeza, de angustia. El Señor lo sabe y lo conoce, pero Él no solo lo sabe, lo está viviendo contigo. Estas palabras, ¿por qué me persigues?, se identifica con cada uno de los que por misericordia hemos creído en Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas. Amén. Y que esta palabra del Señor pueda fortalecernos. No estamos solos. Amén. Él está con nosotros en todo momento y circunstancia. Amén. Él merece que le demos toda honra, gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributar.
nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria